¿cuál es el propósito de hacer agricultura? Producir alimentos para la humanidad. Alimentos que alimenten de verdad a la humanidad, que le den la fuerza para su cuerpo físico, que le den la fuerza para su bienestar anímico, para su vitalidad y que le dé la fuerza para pensar de la manera correcta. Se eu faço alimento com o intuito de me locupletar com dinheiro e ficar mais rico, e eu não penso que eu estou nutrindo pessoas, essa forma de pensar está inserida dentro do alimento, de forma que o alimento já não alimenta mais. Este alimento industrializado, material completamente muerto, nos encuentra también un pensamiento muerto. Nos encuentra completamente dedicados a todo lo que es material. Y nosotros mismos perdimos la relación de identidad con lo que es el ser humano, con lo que es la misión humana de trabajar en la tierra para llevar al mundo espiritual sus impresiones, sus descubiertas, para que así el mundo espiritual pueda traer de nuevo a la tierra nuevas informaciones y así todo el universo pueda desarrollarse. Yo creo que el ser humano es individual, es único, es divino y tiene en sí el germen de toda la bondad del mundo, de todo lo bueno. Y si le damos una alimentación que es apta, él puede desarrollar eso. En este contexto muy complejo que estamos viviendo de individualidad, de crisis climática, de crisis en todos los sentidos, en la humanidad, en el encuentro humano, creo que la biodinámica y la antroposofía traen un halo de respiración profunda. Nos encontramos en Buenos Aires, en San Miguel, en el Centro Loyola, para celebrar el 38 Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica. Volvimos este año a ser Argentina y la Asociación de Agricultura Biodinámica de Argentina, ABDA, los anfitriones de este encuentro. Y este encuentro en particular tiene el aditamento de que se cumplen los 100 años de la agricultura biodinámica. 100 años hace que Steiner dio una serie de conferencias sobre agricultura. De ahí surge la agricultura biodinámica, respondiendo a la necesidad de agricultores de la época que veían una cierta degradación y degeneración en la agricultura que se practicaba en ese momento. Eso quedó reflejado en ese libro maravilloso que es el libro de Agricultura Biodinámica, recomendado para todos. Y este encuentro trata de traer, de que podamos mirarnos como grupo latinoamericano, cada uno de los países que acá nos encontramos, de Argentina hasta México, de dónde venimos, cómo llegamos a la agricultura biodinámica, en qué momento nos encontramos ahora y qué queremos hacia adelante. Acá, además de celebrar la agricultura biodinámica como una práctica productiva, celebramos lo espiritual, el encuentro humano, la diversidad de alimentos, pero también las ganas de seguir aportando esta vitalidad que la biodinámica nos entrega como ninguna otra agricultura lo hace. La agricultura biodinámica es una forma de hacer agricultura que atiende a las necesidades del ser humano en cuanto a su alimentación, no solo en el plano físico, sino también en su plano anímico y espiritual, teniendo y respetando y trabajando con las fuerzas que vienen de la naturaleza, que viven en la tierra y que viven en el cosmos. Respeitar os ritmos naturais e a ligação de todos os seres
e de todos os organismos, em especial os seres vegetais, a agricultura, com os ritmos astronômicos. Então, nós fazemos os cultivos nos momentos em que são favoráveis para a produção dos frutos, para o enraizamento das plantas. Nós buscamos essa conexão das plantas com o seu arquétipo e com isso ela pode expressar como ela veio para ser produtiva, nutritiva, saudável, equilibrada. El calendario biodinámico es un calendario, por supuesto que tiene la base de cualquier calendario. Lo que se añade acá es el recorrido que hace la luna a través del zodíaco. Así como lo hace el sol, y eso lo conocemos todos, la luna también lo realiza de una manera más rápida. Y el calendario biodinámico tiene en cuenta ese recorrido de la luna a través de todo lo que son los signos del zodíaco, y los signos del zodíaco vinculados a una fuerza elemental particular, a la tierra, al agua, al aire, luz y al calor. Y esas fuerzas elementales están vinculadas a las partes de la planta, a la raíz, al tallo, las hojas, a la flor y al fruto. Y tiene una influencia particular en el crecimiento de las plantas según sea un día de raíz, o un día de hoja, o un día de flor o de fruto. Y que se expresa también no solo en el contenido de vitalidad del alimento, sino también en su color, en su sabor, en su aroma. Traer todas esas fuerzas espirituales y etéricas que ahí se expresan, y también en los animales, ¿no? Nós trabalhamos a vitalização do solo, não só com a aplicação de matéria orgânica, enriquecendo o solo de micro-organismos para que haja uma ciclagem natural dos nutrientes, e esses nutrientes que são produzidos no solo vão alimentar a planta, mas também estimulando essa vivificação através dos preparados biodinâmicos. Eles são como que enzimas que promovem esse desenvolvimento de processos no solo, de processos da planta, de processos no ambiente. Sí, los preparados biodinámicos son sustancias de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral, combinados muchas veces con una envoltura que puede ser de origen animal, puede ser el mismo suelo como parte de esa envoltura. ¿Qué estamos haciendo? Estamos elaborando un preparado de armonización, que es un preparado que está, digamos, se desarrolló para acompañar procesos en la naturaleza. Es un preparado que se hace fácilmente, son todos elementos comestibles: leche, huevo, miel, harina, aceite de girasol. O sea que es un preparado bastante sencillo para hacerlo, y es como una fermentación de esa masa, como si fuese una masa madre que se genera, y al cabo de un par de semanas ya está listo para poder utilizarlo y aplicarlo. Digamos, ese inóculo que precisamos en los compost para terminar de sellar esa nueva vida que se va que está generándose para abonar la tierra, porque el concepto aquí es empezar a vivificar desde la tierra hacia la planta, de la planta al animal o directamente al ser humano. Si pasa por el animal a través de la carne, pero esa carne va a estar vivificada y esa vegetal va a estar vivificado. La intención es lo más importante. Cuando tú aplicas un preparado, tú piensas y meditas en la intención que quieres ponerle en la aplicación. Y eso va transformando. Nuestro rol como ser humano en la agricultura es hacer este puente entre el cielo y la tierra. Esa intención que ponemos es lo que puede transformarse, ¿no? También. Y hacer que las cosas funcionen. Mi actitud con respecto al respeto a la tierra,
mi actitud al manejo de las plantas, mi actitud con los animales, todo lo que yo le doy a eso se refleja en vitalidad, se refleja en un alimento sano, se refleja en bienestar. I grew up on a conventional farm where you had to work hard and things were done and you do and you work hard, but you're not really busy with, wow, what a beautiful cauliflower, or look at these birds. You know, it's just in this way the farming is not really seen as nature. And now you start to appreciate every plant, and then there is a little plant that grows between a bunch of stones, and you think, what a courage that this plant then, and that the seed germinated where there is no water and no soil, and there is nevertheless a flower coming out. That's a miracle, no? And that means that you are now in nature and with plants and animals, and you are not using it. So this utilitarianism is less and less there. Si buscas lo más elevado, la planta te lo puede mostrar. Lo que la planta es sin voluntad, sélo tú con voluntad. Eso dijo el poeta Schiller. Si buscas lo más elevado, la planta te lo puede mostrar. Lo que la planta es sin voluntad, sélo tú con voluntad. Y lo que estoy buscando es que haya un encuentro con una planta, con los seres que acompañan a la planta, un encuentro genuino, lo más genuino posible. Dibujando sin mirar la hoja y sin levantar la vista de la planta, como que uno de alguna manera trata de percibe la fuerza vital, eso, en lo otro uno observa más la forma y el detalle por ahí botánico de la planta. Ahí la tenemos en su plenitud como una planta de agua y una alianza con las abejas tiene. Bueno, como siguiente vamos cada uno coger una silla y hacemos un círculo. Empezamos a hacer un poco más valientes y empezar a hablar, sobre todo con los campesinos, el agricultor minifundista, sobre otras cosas. Entonces, si te quiero hablar contigo de la agricultura biodinámica, tenemos que mirar antes y hablar de eso, de que estamos hablando de cosas que de pronto no las puedo contar. ¿Cómo le explico al campesino que fertilizar el suelo va más allá que darle nutrientes? No lo va a entender. Pero si yo le pregunto al campesino si él entiende qué es si tiene la percepción de la vida, no entiende. Si tiene una percepción, una vivencia de la vida, obvio que sí. Y te lo pregunto, si tú miras, ¿tú puedes distinguir si algo está vivo o está muerto? Todo el mundo tiene una percepción. Y si yo logro engancharlo por ahí, o engancharlo con el tema del amor, y lo saco de un pensamiento netamente, como nos has enseñado a pensar, materialista, puedo hablar sobre otras cosas. Y yo no me meto a hablar de las estrellas y del cosmos y de yo no sé qué cosas, porque eso viene después.
Lo que necesitamos es que empiece a vivenciarse a sí mismo como un ser humano que está conectado con la naturaleza y empieza a hacer el cambio. Y las preguntas van surgiendo. Anthroposophy has as its base that to work on your consciousness, on being more aware of who you are, where you come from, what is my I, how can I be here in the world, and so this coherence can only come from our will to integrate better willing, feeling and thinking. That I think we can offer as a movement to the world. We have a lot of instruments and a lot of experience. Not that we are now the heroes and not that we can do it, but at least we are willing to go on this, to follow this way and to search how to do that better. É necessário que o ser humano enfrente essa questão da mentira para consigo mesmo, que a gente tenha mais coerência naquilo que a gente fala com aquilo que a gente sente internamente. E eu sinto que muitas enfermidades hoje acontecem por essa dissociação. Para mí, la medicina convencional, que fue la que yo, por supuesto, aprendí en la universidad, uno está completamente reducido en lo que es el material. O sea, todo lo que no es visible, todo lo que no puede ser medido, todo lo que no tiene, digamos, una explicación materialista, queda olvidado. Y en el sentido de la medicina antroposófica y toda la antroposofía, suele percibir el ser humano como algo que se relaciona com todo o universo. Que eu tenho muito desejo que agricultores, farmacêuticos, médicos e educadores se juntem para formar grupos de trabalho, como era a ideia antiga do Stein. Eu acho que, sofrendo a influência da nossa época, nós fomos separando muito as coisas. E agora a gente precisa de novo trabalhar muito junto. Eu preciso do agricultor junto de mim, preciso do farmacêutico junto de mim e do educador junto de mim para que eu consiga fazer uma forma de cura real. Porque eu preciso da moral do agricultor, preciso da moral do farmacêutico para que ele faça o medicamento com essas forças e preciso da moral do educador para que ele consiga levar à criança aquilo que ela necessita como alimento para sua formação, alimento espiritual, digo eu. Dicen que este lugar es muy fuerte, los laburos espirituales que se han hecho acá han sido siempre muy profundos, así que creo que todo conspiró para esa búsqueda que hicimos todos. Han salido cosas, nosotros que hemos visto ya en general algunas cosas, han salido cosas muy impresionantes. Y hoy llegar al desafío de tratar de llevar eso a la voluntad y ir hacia el futuro, encontrándonos con ese futuro que quiere venir, abriéndonos a que nos deje su fuerza, su impronta y también como salió, ¿no? Mucho acá, sin olvidarnos del pasado y de dónde estamos. Yo siento que tenemos que ver de generar nuevos preparados y no hablo de los preparados biodinámicos. Acá hemos generado un preparado Wupotel, que es el preparado social y humano. Y ese preparado humano es el que creo yo es tan importante para estos próximos años que vienen y los que vienen. Son los que nos van a dar fuerzas para cultivar como el plan agua. Tenemos un remontón de desafíos. Pero para mí, por lo menos, creo que el más importante es poder abrir el movimiento. The call to open up is absolutely right, because we have such an urgent situation that we have to be courageous and connect also to others that are not specifically seeing it precisely maybe as our biodynamic way, but who are also producing healthy food without chemicals and so on. En algún momento descubrí yo que el mundo material, cuando uno reparte, ¿cierto? Siempre se vuelve más el mundo se vuelve más pequeño, ¿cierto? Y por eso ponía el ejemplo, si tengo un costal de papa y lo quiero repartir,
entonces se vuelve menos. Pero el mundo espiritual, el mundo anímico es diferente. Esa ley no aplica. La que aplica es que multiplica, ¿no? Si yo tengo un amor, un ejemplo, ¿sí? Yo tengo 7 hijos, ¿no? La lógica diría, si tienes 7 hijos, tu amor que tienes lo repartes en 7 y cada uno recibe un pedacito. Pero la realidad es otra. La realidad es que yo tengo por 7 más, porque también hay un amor grupal de familia, están los nietos y está toda la comunidad. Es decir, eso se va potencializando. Y así creo que es también con el conocimiento espiritual, con las ideas, ¿no? Que es algo que se multiplica y se vuelve cada vez más, ¿no? También el concepto de la biodinámica, ¿no? La biodinámica fue en un momento dado casi la única agricultura orgánica que existía. Empezaron otros movimientos, empezamos a recoger también lo que nos traen los ancestros y cada vez se vuelve más y no menos. Menos se vuelve lo que están haciendo con la agricultura convencional.